¿Sí se oye? Ok, correcto. ¿El de él también quieres que lo pruebes? Ok. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Ok. Ok, entonces, ya nada más. ¿Ya está? Mm, para buscar... Ah, parece que sí, ya está. Listo, para poder estar viendo los comentarios. Para poder estar viendo... Uy, no se hace eco. Ah, ok. Ya. Sí, no, la idea es que podamos ver los comentarios desde aquí. Ok, entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Ok, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más. Ya hemos sobrevivido hasta la tercera emisión de su programa. Estamos de nuevo desde el Hilton Garden Inn, desde el Vuelta en Casa en Salamanca. Pueden seguir al Hilton Garden en Instagram y en Facebook con @Hilton Garden Inn Salamanca. Y también se une a la familia de Dos Puntos y Seguido el Salón y Jardín El Encanto, que pueden encontrarlo tal cual en Facebook, pueden encontrar su página y pueden ver fotos preciosas sobre esa locación en la que vamos a estar transmitiendo pronto. Van a poder ver imágenes aquí arriba y también van a poder ver las redes de todos nuestros patrocinadores. Asimismo, agradecemos a Cuadra Casa Creativa por toda su labor de diseño visual que ha hecho parte del gran impacto y de la comunicación con ustedes. A Cuadra Casa Creativa los encuentran como @acuadra.mx y también a Cherry Pie Brand Artist, que es la filial de Acuadra, que se encarga de las comunicaciones, de la imagen y de todo el contenido, la imagen corporativa y visual que hemos tenido hasta ahora. Asimismo, les recordamos que este es un programa de la revista People Salamanca, que pueden encontrar en Instagram y en Facebook como @People Salamanca, tal cual. Y les seguimos pidiendo, así como lo han hecho hasta ahora, y se agradece de todo corazón, compartir, dar like a la página, seguir nuestras publicaciones, participar en nuestras publicaciones también y participar aquí en nuestra transmisión en vivo cada vez que estemos. Les recordamos que nos encontramos en Facebook como @2puntosyseguido.mx. ¿Ok? Ahora sí, entonces nos vamos con nuestro invitado muy, muy especial, porque coincidentemente estamos tanto se me ocurrió invitarlo como una persona que conozco desde hace mucho tiempo, aunque de manera muy indirecta, pero a la vez representa una parte importante de la vida cultural y académica de nuestra ciudad. Que es el evento que fue un rompeaguas en la oferta académica y en la oferta universitaria de nuestra ciudad hace ya 15 años. Estamos hablando de la licenciatura en Artes Digitales del ahora DICIS, Departamento de Ingeniería del Campus Irapuato Salamanca, antes FIME de la Universidad de Guanajuato. En estos días están cumpliendo el programa su 15 aniversario de existencia y nuestro invitado de hoy es uno de los pioneros de ese programa, es uno de los valientes que entró a formar parte de todo este ámbito en sus primeros años, es una de las primeras generaciones de esta carrera y pues va a hablar un poco con nosotros acerca de cómo ha sido integrarse a un campo de conocimiento relativamente desconocido y cómo ha sido enlazarlo con sus grandes pasiones para tener el trabajo de sus sueños. ¿Ok? Estamos con Roy Zavala, 2 puntos y seguido. Roy Zavala es ilustrador digital, es cineasta, es decir, tanto en estudio como en elaboración en el arte del cine, y un apasionado del género de terror, no solo en el cine, sino en cualquier manifestación narrativa que tenga. Muy buenas noches y muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Muchas gracias. Ok, pues lo primero que quisiera saber o que quisiera llevarles como historia al público es cómo fue, porque muchas personas podemos decir, me gusta el cine, me gusta ver películas, me gusta ir al cine, me gusta ver películas en mi casa, pero para alguien como tú o para Roy, ¿cómo fue que el cine pasó de ser solo una afición
o un entretenimiento para hacerlo a veces, a ser una pasión, a que te apasionara todo lo que implica el cine como arte, como entretenimiento, como trabajo? Creo que desde que era pequeño siempre tuve la cultura cinematográfica. Siempre fui inculcado por mi familia, siempre les ha encantado ver películas. Todos los miércoles íbamos al cine cuando era 2x1, o no me acuerdo, es que era más barato. Entonces era de que cada semana vamos a ver qué película es, no sé qué película sea, pero vamos a ver una película. Entonces eso fue forjándome como de manera indirecta desde que era niño. Era de que compraba los VHS, de que me regalaban los VHS de las películas allá de Rey León, que la vi 1000 veces. La película de Emmerich de Godzilla del 99 me la vi 1000 veces. Entonces esto fue cultivándome desde chiquito como por parte de influencias familiares, y no fue sino hasta que fue justo cuando entré a la carrera. Yo siempre me gustó el cine, pero fue por influencias uno de mis tíos que me ayudó a mostrarme películas más allá de lo que siempre está en el cine, de que él compraba sus DVDs y me decía, no, pues ya viste el Club de la Pelea. Y yo, pues no, ¿qué es? No, yo pensaba que era una película de peleas, ¿no? Tal cual, pero no sabía que era una crítica al sistema capitalista, ¿no? Cuando descubrí eso fue como de un mundo nuevo se me abrió, ¿no? Entonces ya una vez que entré a la carrera, yo de hecho entré a la carrera con el afán de meterme en las áreas más de ilustración, pero no fue sino hasta mi tercer semestre que tomé la materia de lenguaje audiovisual con el maestro Garcilita. Que en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria. Fue una de las personas que me forjó, que me hizo darme cuenta que me gustaba más que un entretenimiento. Entonces me motivó mucho, me hizo darme cuenta que me encantaba. Todos los días iba yo a su clase con mucha emoción porque me encantaba escuchar de qué hablaban, ¿no? De que, oye, este encuadre significa esto, ¿no? Y decía, ¿cómo no me puse atención a esa parte, ¿no? A lo que es el lenguaje del cine, ¿no? Entonces fue una puerta que se abrió y jamás se cerró, y yo siempre quise abrirla más, empujarla, meterme, adentrarme, romper la ventana para asomarme a todo el mundo que estaba detrás, ¿no? Entonces fue esa pequeña gramo de curiosidad y de darme cuenta que era algo más que solo entretenimiento. Entonces fue mi primer como switch que cambió de mi mentalidad por completo, y ahí fue como empezar a ver un montón de películas, y ahora es criticarlas, y ahora es verlas de otra perspectiva, y es revisitar películas de mi infancia que no le habían tenido en ese entonces, es entender películas que ya había visto de adolescente en mi época edgy, que creo que a muchos nos pasó, de que, no, ya viste La Naranja Mecánica, que es bien violenta, y no sé qué, y la veíamos porque era violenta, ¿no? Porque era el morbo. Sí. Y gracias a eso, pues dije, ok, es algo más que solo la violencia, ¿no? Entonces, tiene una razón de ser. Claro, fue un descubrimiento completo, y el mundo se volteó. Él me hizo darme cuenta que todo este otro mundo de atrás, el sistema de la lectura, ¿no? Como se dice en la primaria, de la comprensión lectora, ¿no? Sí. La media literacy, entender el concepto que está detrás, y cómo todo este lenguaje, todas las tomas, los movimientos de cámara, las intencionalidades de los directores, el contexto, todo eso es una amalgama pues de conocimiento, ¿no? De disciplinas. Sí, de disciplinas, que solo es una disciplina enorme, ¿no? No es solamente la fotografía, es la edición, es el montaje, es la dirección artística, es la estructura narrativa, es experimentar con diferentes estilos narrativos. Y fue como de darme cuenta de todas las posibilidades, ¿no? Que es una rama artística que involucra todas las ramas artísticas, ¿no? Así es. Entonces, así empezó, y una cosa llevó a la otra, y ahora tengo en mi Letterboxd registradas como 1500 películas, ¿no? Entonces fue un buen maestro, muy buen maestro, lo que te sembró esta curiosidad por... Me gustó tanto su materia que creo que fui el único que sacó un 11 en su calificación, de manera al menos, ¿cómo se dice? Simbólica, de que saqué 10, hice bien mis trabajos y tenía un punto extra. Entonces fue como y me motivó, y de hecho todos los semestres consiguientes encontraba yo un ratito libre para volverme a meter a su clase de oyente, de metiche ahí, porque me gustaba ver los proyectos, porque me motivaba a hacer los cortometrajes. Bueno, en ese entonces eran los fotorrelatos, que eran sin movimiento, eran pura fotografía en consecuencia. Ok.
y me gustaba ver lo que hacían los demás, ¿no? Entonces siempre Claro. me metía yo de nuevo, vamos a ir ahí de chismosos a ver qué se hace. Sobre todo porque, pues, con cada generación y con cada grupo nuevo de Sí, sí, estudiantes, sí. una materia, aunque sea la misma materia, pues, aporta algo más, ¿no? exactamente, tiene un espíritu ligeramente distinto Ajá. al resto. Oh, ok, entonces, ¿realmente pasó algo de tiempo en tu vida antes de que se sembrara esa semillita? Siempre tuve ahí, eso quería brotar, pero me hacía falta el riego, ¿no? Y fue gracias a profesor Garcilita que pude desarrollarme. Y yo cuando empecé con todo esto, me apasioné mucho por la parte del guión. Entonces me puse a investigar, yo quería escribir mis propias cosas, quería hacer mis propios proyectos, ¿no? Entonces empecé a leer sobre guión y leí un libro que se llama The Anatomy of Story de John Truby y me apasionó porque es como una disección narrativa de cómo funcionan las historias. Y me gustó tanto que dije, quiero compartirlo con más personas. Y le propuse al profesor Garcilita que me dejara dar una pequeña plática, una clase en su materia para compartir esto que yo sabía, ¿no? Y así se hizo durante 2 años seguidos. Cada semestre yo me iba a meter a su clase cada que iban a hablar sobre guión, para yo dar mi pequeña... Ok, y precisamente vamos a hablar de esa pequeña plática que ya después se hizo toda una ponencia completa más adelante. Ok, y por ejemplo, ya el hecho de que el horror como género, me imagino que no solo en el cine, sino en la literatura, la fotografía, en el cómic, en todas las manifestaciones posibles, es tu grande pasión. ¿Tiene desde entonces también? ¿Tiene desde antes? Es una historia chistosa porque yo era muy miedoso de niño. Me recuerdo que mi abuelo me rentó la película de Scooby-Doo y la isla de los zombies, allá por el 90 y algo, 98, 99. Y pues mi abuelo con toda la intención de una película infantil, ¿no? Esto es Scooby-Doo animado. ¿Qué puede salir mal, ¿qué ¿no? puede? Pero no Es para niños, sí, claro. ¿Qué problema puede haber? Nada me preparó para el trauma visual que me causaría ver esa película, porque si conocemos Scooby-Doo sabemos que siempre son fraudes, ¿no? Que siempre son personas detrás de la máscara. Así es. Y en esa fue la primera vez que vi a Scooby-Doo enfrentándose contra zombies de verdad. De verdad. Entonces esa imagen donde le arranca la cabeza a un zombie y pensando que era una máscara y realmente era la cabeza. Era la cabeza. No sabes cómo me movió algo acá en la cabeza. Entre esa y otra película, es muy mala, ya en retrospectiva, pero a mí también me causó mucho conflicto. De hecho, por aquí tengo una ilustración que hice de esa película, de la mansión embrujada con ¿cómo se llama? Eddie Murphy. Ya. Ajá. Está medio, pero hay una escena en particular que se me quedó para siempre en la cabeza, de una cripta, donde empiezan a cobrar vida a unos zombies justamente en la cripta y los empiezan a perseguir, y esos zombies estaban tan bien hechos que de verdad cada vez que veía esa escena me cautivaba, pero me daba un pavor que no te imaginas. Entonces, esa combinación fue... Sí, no, creo que hay algo yo tenía con los zombies en mi infancia que me daba mucho miedo, pero poquito a poquito, bueno, también tienen uno de los eslabones ahí principales, es It, el payaso claro. Tim Curry en los 90s. Otro trauma cinematográfico, no lo podía ver, no podía bañarme a gusto sin pensar que iba a salir. Yo creo que nos pasó a más de uno, sí, si vimos eso en el momento equivocado, yo creo que nos sucedió a más de uno. Yo conozco casos. Sí. Y lo curioso ahí viene de que ese miedo se volvió fascinación. Cuando quise saber por qué me causaba estas sensaciones tan viscerales, ¿no? Entonces descubrí ya hasta más adelante, a los 16 años, descubrí que era una novela. Yo no sabía. Y dije, es una novela y tiene como 1500 páginas. Y decía, ¿cómo cabe eso en una película en ese entonces yo pensaba que era de 2 horas, pero son 2 capítulos de 3 horas. Así es. Entonces yo decía, ¿cómo cabe todo eso? Me dio mucha curiosidad. Fue el primer libro que yo me compré por mi propia cuenta, allá por el 2013. Y tenía un libro así, ¿no? Y me lo eché como en 3 meses y quedé como me abrió otro mundo. Me empecé a volver a comprar libros de Stephen King. En ese entonces hubo una temporada, tuve suerte, una editorial Proceso, no me acuerdo, empezó a sacar unas ediciones de Stephen King cada 2 semanas, como 100 pesos. Entonces dije, entonces ahorraba mi dinero y yo me compraba los libros cada 2 semanas y me los echaba en una semana. Para poder estar listo para el siguiente. Y así tengo ya mi repisa llena de libros de Stephen King. Y una cosa llevó a la otra y de repente ya estoy viendo videos de fantasmas, recopilaciones en YouTube, y, más libros. Uno no sabe en qué momento todo se deforma para... No, definitivamente. Empecé a leer un libro de Mariana Enríquez, una autora argentina, uno de los libros más perturbadores que he leído en toda mi vida, que se llama
Cadáver exquisito, horroroso, pero de la mejor manera posible. Ella me parece que tiene influencias, no es cierto, no es ella, pero son como muchas autoras latinoamericanas que tienen esta influencia de terror de Stephen King. Y una cosa llevó a la otra, y ahora son videojuegos de terror, y ahora son historias cortas, obsesionado con los creepypastas allá por el 2010. Claro. Ahora los, ¿cómo se llama? Los ARGs, los Alternate Reality Games, son redes sociales, y el horror análogo. Estoy viviendo auge del género que en un montón de maneras, en todas las maneras posibles, y siempre encuentra nuevas maneras de literalmente sembrar el pánico. Y tengo esta pequeña teoría de por qué está este resurgimiento, y estoy notando que es porque es mi generación, o sea, los millennials, los que vivieron el terror de las películas de los 80, 70, ahora esas generaciones que eran jóvenes en ese entonces son ahora los que proveen eso a nosotros como generación. Ya con herramientas, con medios de distintos tipos. Entonces yo estoy feliz, desayuno, como, ceno, terror, aunque me dé pesadillas de vez en cuando. Entonces está ya en mí, ya no lo puedo hacer. Pues sí, es una especie como de ente con el que ya aprendiste a convivir y que alimenta tu misma creatividad. Lo disfruto mucho. Ya es difícil que una película realmente me dé miedo. Entonces cuando una película realmente me da miedo, algo hizo bien hizo bien, entonces es cuando empiezo yo a indagar qué hizo bien esa película o ese juego, y ahí es cuando sigo buscando y sigo escarbando y vuelvo a encontrar cosas, me voy a otro país, bueno, culturalmente, ¿no? Películas de otro país, bueno, fuera otro país. Eventualmente puede pasar. Entonces fue así un descubrimiento de un mundo abierto por completo, ¿no? Y a explorar. Correcto. Y hasta la fecha. Ok, entonces digamos que nació como una fascinación por la sensación per se que te provocaba todo eso. Como algo así, algo en tu pantalla, en una página de un libro te puede causar esas reacciones viscerales que las puedes sentir en tu cuerpo, ¿no? Y de ahí mismo como tu fijación ya como lo que son los monstruos como entes físicos o visuales, lo que uno evoca como fuente de peligro, de ahí mismo también surgió de la literatura. Pues si nos remontamos más a los orígenes de la humanidad, estamos hablando de los miedos primitivos. Sí. Entonces desde ahí parte todo, ¿no? De lo miedo a lo desconocido, del miedo al mar, del miedo a morirse, de encontrar un cadáver y enfrentarte contra lo inevitable. Entonces viene desde la parte cultural, de la parte, ¿cómo se dice? De antropológica, iba a decir antropomórfica, pero sí antropológica. Viene desde ahí, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho explorar estos miedos, y he tratado de meter estos conceptos en lo que yo hago. Y es como el explorar estos miedos y darles la forma de un ser como tal, de un ente en forma. Ok, entonces pues tanto las creaciones propias como el fan art que Roy hace de su inspiración, de la que sale de su propia cabeza, y de la que él tiene en sus mismas fuentes de continua creatividad, las pueden encontrar en Instagram. Él se encuentra como @MrRoybot42, y de hecho, bueno, junto con las imágenes de las que van a ser nuestras locaciones y patrocinadores de base, van a estar viendo imágenes de varias de las ilustraciones que pueden encontrar en la cuenta de Instagram de Roy. ¿Ok? Bien, ahora vamos con la cuestión, con el cómo llegaste a la carrera como tal. Estamos hablando de que en estos días, justamente como en la primera semana, entre el mes pasado y este mes, se está celebrando con una serie de ponencias y de actividades que se conocen como jornadas digitales en DICIS. El 15 aniversario, el 15º aniversario de la licenciatura en Artes Digitales. Tú ingresaste en 2014, ya llevaba algunos años, pero la carrera tiene una duración de entre 4.5 y 5 años, entonces más o menos fuiste una de las primeras generaciones, sobre todo porque tuvieron cambios administrativos en la periodicidad, en la reorganización, que pues ya muchos con los años les trajo consecuencias curriculares, pero vaya, la cosa es que tú te mantuviste desde casi el principio
y hasta la fecha sigues siendo parte de la comunidad académica de DICIS y de la licenciatura en Artes Digitales. Entonces, cómo fue el hecho de que llegó a ti la noticia de que se estaba ofertando la licenciatura en Artes Digitales, un campo completamente desconocido, en una ciudad como esta, y qué fue lo que te convenció de que eso era lo que necesitabas para canalizar lo que tú querías hacer en tu vida? Pues sí es chistoso porque yo empecé sin saber qué hacer de mi vida cuando estaba en la preparatoria, como muchos. Y yo estaba seguro, en ese entonces estaba en una situación en la que yo pensaba que quería estudiar psicología. Y ya estaba convencido, ya estaba viendo meter ficha, no me acuerdo qué universidad, para meterme a psicología. Ya estaba casi con el bachillerato de humanidades. Pero de repente una amiga me dice, oye, checaste porque esa amiga sabe que me encanta el dibujo. Entonces me dice, ¿ya checaste esta carrera y me dijo, de artes digitales? Y yo dije, ¿qué es eso? Y ya investigué. Y dije, caray, está aquí en Salamanca. Y decía, me sorprendía que hubiera algo aquí en Guanajuato. No, me sorprendía que hubiera algo así en México. Y luego dije, Guanajuato. Y luego dije, ¿aquí mismo en Salamanca? O sea, ¿cómo? Y ya chequé el plan curricular. Digo, sí, el plan curricular. Sí, la malla. La malla curricular, el programa de la carrera. Y pues bueno, desde niño siempre me gustaba dibujar. Siempre me gustó la tecnología, ¿no? Las computadoras. Y yo recuerdo, estaba fascinado cuando me descubrí que existían tabletas digitales que decía, puedes traspasar lo que estás haciendo aquí a la computadora. A la pantalla, ¿no? la computadora. Algo increíble. Entonces dije, tal vez vamos a ir por allá, ¿no? Entonces, no lo dudé, inmediatamente fue. En cuanto vi el programa y dije, ilustración digital, dije, sí, aquí. Y vi animación, dije, sí. Y, no se digan. No, sí, ya. Cambié de bachillerato inmediatamente. Y vaya, entonces no te quedaste a pesar de que envuelve mucho no te quedaste en humanidades. Dije ya, no puedo pedir una mejor oportunidad. Y aparte de gobierno, o sea, en plan baratísimo. En ese entonces creo que costaba menos de $1,000 la inscripción. Entonces sí era como, wow, y al semestre, o sea, ni siquiera así es. Entonces fue como una estrella fugaz ahí que me dejó pedir el deseo. Es mi momento ha llegado. Entonces sí, inmediatamente metí mi ficha, me metí al propedéutico, quedé por el propedéutico, y eso fue el 2013, en el cuatrimestre en ese entonces, de septiembre a diciembre, y ya quedé por el propedéutico, entré en enero, y es como, ok, ya estoy aquí. Ya estamos aquí, sí, y ahora. Okay, sí, precisamente una cosa, yo recuerdo y es algo que también tenía muchas ganas de preguntarte y conversar contigo, porque yo recuerdo que una de las inquietudes generales era muy gracioso, porque no solo de quienes estaban como comunidad académica ya en el entonces FIME, que ahora es DICIS, sino como que la población en general, cuando se enteraban que había alguien estudiando la licenciatura en artes digitales, ¿qué es eso? Lo primero que preguntaban es, ¿qué es eso? O sea, estamos hablando de que todavía en un lugar en el que es muy cuadrada la percepción de decir, esta carrera se trata de esto y esta carrera se trata del otro, cuando realmente no sabemos bien si el decir de qué se trata una carrera es disciplinarmente cómo es, de qué trabajas cuando sales de ahí, que es lo más probable, ¿no? Precisamente por la alcurnia de las generaciones. Entonces, algo como esto sí era resultaba muy vago, resultaba muy ambiguo explicarlo. Y yo recuerdo, por ejemplo, haber convivido con muchas personas que, al igual que tú, estaban estudiando esa carrera y decían, es que una de las cosas con las que más batallo es que me pregunten, ¿y de qué se trata? Entonces, el explicar de qué se trata la licenciatura en artes digitales, al menos como programa académico, se hizo más fácil una vez que ya estuviste ahí. Sí y no. O sea, sí es como, yo ya tenía la idea de qué se refería, ¿no? A mí no se me dificultaba como generación millennial el saber qué es artes y qué es digital, ¿no? Ya nosotros tenemos como esos dos conceptos súper claros. Claro, sí. Entonces digo, pues nada más es combinarlo, ¿no? Es el arte, pero en la computadora, básicamente. Pues yo dije, va a estar claro, ¿no? La gente lo va a entender. Pero sí, obviamente. Y resultó que no. Sí, no.
es como, sí, las generaciones de nuestros papás, es como de, pues, ¿qué es eso, no? Ujú. Y ya entrando a la carrera, yo trataba de explicarles a la familia de qué trata, ¿no? Pero terminaba diciendo palabras que serían más confusas, como, pues es como tipo multimedia, ¿no? ¿Y qué es multimedia? Decía multidisciplinario, pero multidisciplinario de qué disciplinas, ¿no? Ujú. Entonces sí es uno ya está seguro de lo que está haciendo, pero ponerlo en palabras para que generaciones pasadas lo entiendan, sí es un reto. Para que confíen en ti, ¿no? Claro. Y claro que tú dices que ya debemos estar cuestionando como en ese momento de qué es en qué se trabaja, ¿no? Así es. Déjame decirte que yo no sabía. O sea, yo dije artes digitales, dibujos, animación, ni me lo cuestioné nada del futuro, ¿no? Ujú. Ahí está, y lo que caiga, y ya es. Era un momento en el que todavía uno para plantearse su vocación Sí, decía, no. ¿qué me gusta hacer o Sí. qué hago bien? En lugar de Ajá. pensar, ¿qué voy a hacer Ajá. para ganarme dinero Sí, con claro, esto? creo que estamos viendo una versión muy idealizada de Ajá. la vida, ¿no? De que no me importa el futuro, yo estoy pensando en ahorita. Ujú. Y supongo que siempre fui motivado a dedicarme a cosas que me apasionen. Creo que si bien me preguntaban, me motivaba mucho de eso, parte de mi familia, de que pues hagas lo que te apasione, ¿no? Ujú. Entonces eso yo lo agarré, me lo tomé a pecho. O sea, mi mamá, mi papá, mis abuelos sabían que yo estaba apasionado del arte, ¿no? Desde chiquito. Ujú. No solo de dibujo, sino que me gustaba leer libros de historia, me gustaba conocer de tendencias artísticas, obviamente en mi ignorancia desde entonces, ¿no? Entonces no se les hizo raro que dijera algo que tuviera que ver con arte. Pero sí es como, de todas formas hay que saber defender esa postura de decirles, para esto vamos más adelante, ¿no? Claro. Pero eso Voy a hacer esto sí, con eso se esto. fue forjando a lo largo de la carrera. Ah, No ya. al inicio, porque yo también muchos pensamos que a los 18 años de edad, que es cuando comúnmente entramos a la universidad, ya somos maduros, ya somos adultos. Así Pero es. es la peor edad Y de nos todas, encontramos con la dura sí, realidad de que sí, nada no, que ver. justamente porque tienes esa predisposición de que ya estás cumpliendo la mayoría de edad, te piensas ya invencible, te piensas ya que ya estás del otro lado, pero pues no tiene nada que estás bien inmaduro, y de hecho es como una etapa donde se te suben los humos por decir ya soy mayor de edad, ya puedo hacer lo que me dé gana, y no estás consciente realmente de que todo está chiquito. Todavía somos muy Eres un bebés, bebé, en realidad. Ahorita ya lo veo, ya con mucho tiempo, ¿no? Pero en ese entonces era como, no te preocupes por nada, ahorita nada más vea lo que te apasione, ¿no? Correcto. Ok, entonces, basado en eso, ¿cuáles dirías que fueron las principales diferencias entre la expectativa y la realidad? Es decir, cuando tú te encontraste, te la mencionaron, revisaste la información del programa, viste la malla curricular, viste las materias, fuiste a tu admisión, evidentemente tú te imaginaste ya que iba a ser de un cierto modo. Sí, claro. Y una vez estando ahí dentro y pasando el tiempo, Ajá. pues nos encontramos con una realidad. ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre tu expectativa y tu realidad con respecto a estudiar artes digitales? Sí, me gusta esa pregunta porque justo yo voy sin expectativa, yo es como de, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Yo decía. Pero sí fue el golpe ya que no puse atención en ciertas partes de la currícula, ya hasta entrar y me di cuenta, pues yo decía, bueno, muchas personas eligen esa carrera nada más porque dicen, pues no lleva matemática, ¿no? Es arte. Y yo escucho mucho. Sí. Y qué sorpresa cuando te das cuenta que son 2 materias de matemáticas, álgebra y matemáticas discretas, y después son como 10 materias de programación. Y a mí la programación nada más no me entra. Entonces, sí, el darme cuenta que en ese entonces, ahorita ya ha mejorado un montón y me ha tocado verlo pues de cerca, ¿no? Pero en ese entonces estaba todavía es una división de ingeniería, pues hay muchos ingenieros. Entonces, en ese entonces, como estaba muy verde, los maestros no estaban tan especializados en lo de la carrera. Entonces, materias dedicadas a matemáticas o a programación estaban súper enfocadas a cosas de ingeniería. Ajá, las daban los que venían del resto de las carreras de la división. Entonces, sí fue el choque así como de, a ver, ¿yo para qué quiero aprender cómo hacer una calculadora? Entonces, eso a mí qué me aporta, ¿no? En la carrera. Y en ese entonces era un profesor que sí tenía ese enfoque súper de ingeniero. Yo les voy a dar clases como si fueran ingenieros. Y pues todo en ese entonces era como de, pues la voy a tener que pasar, pero no me va a servir de nada. Exacto. Entonces este fue mi primer choque de expectativa. Y luego que me fui dando cuenta de que eran 2 materias de video y cine y 7 de programación, ¿no? O sea, el oasis de tu pasión en medio tengo que escarbar ahí de un montón de código. Tengo que escarbar hasta llegar a las materias que me interesan.
¿no? Y las que me interesaban ya eran a mediados, que fue la de apreciación cinematográfica, perdón, esa fue la lenguaje de visual, que con el profesor García, y más adelante las de ilustración, que para mí otro choque, me di cuenta que no estaba con la tableta, ya se me había comprado mi tableta, ya estaba bien emocionado, ya la voy a poder usar. Y no fue el golpe porque me di cuenta de que iba en ilustrador, que es vectorial, ok, está chido, me gusta, pero no se adapta a lo que yo quiero ver. Entonces sí fue como de, ¿y cuándo vamos a ver pintura digital, no? Y fue en ese entonces un amigo que dijo, no, pues ¿quieres aprovechar tu tableta? Te enseño. Y ahí en el 2015, él fue el que me enseñó con cosas que él había aprendido igual fuera de la carrera. Oh, ok. Entonces este fue ahora sí que una de las cosas que yo aprendí es que realmente como es unas cosas super multidisciplinaria, pues si tú te quieres dedicar a cosas como más específicas, pues sí también es mucho de buscarlo por tu cuenta. Porque como son muchas cosas y no te puedes enfocar en todas al mismo tiempo, ¿no? Es tan amplia que es el punto de inicio para que tú decidas hacia dónde jalar. Te da muchas ramas para decir, ok, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Pero sí necesitas mucha iniciativa para que realmente, si te interesa, haga las cosas tú por tu cuenta. Y después ese fue otro golpe, de darme cuenta que yo tenía que hacer también otras cosas que a mí me interesaban, aprenderlas por mi cuenta. Y ahorita, te digo, ya he estado cerca de todo este cambio y poquito a poquito se fueron desplazando maestros que tenían este punto ingenieril, entraron maestros que son doctores, ingenieros, pero ya con un enfoque más artístico. Okay. Ya sí hicieron las materias, igual no me entraba por de ninguna manera la programación, pero que ya dijeron, no, pues esto es con gráficas, ¿no? Con ilustracioncitas, que ponen a pelear estos bonitos en un programa de programación. ¿No? Es, ok, eso lo puedo entender. Entonces ya, y yo he notado que poquito a poquito han empezado a llenarse de maestros que están enfocados en eso y que son apasionados del arte y que les gusta usar la ingeniería para el arte. Eso ya me tocó como el inicio, pero ya ahorita de los que están estudiando ahorita, ya es como ya no se tienen que preocupar por hacer una calculadora. No, ya lo común es que quienes llegan a guiarles en las materias estén enfocados en el ámbito de las artes. Ha madurado mucho la carrera y me da gusto que se note, pues. Sí, precisamente como que ese proceso de maduración es que la misma existencia de la carrera fue el crisol para que quienes empezaron fueran formando parte y alimentando a su vez, y me imagino que también atrayendo cerebros de fuera. Sí, claro. Ok, excelente. Entonces, y justamente a partir de eso, no sé si la docencia o la vida académica fue tu primer elemento ya propiamente laboral o de trabajo dentro de la carrera. Sí y no. Tuve mis primeras experiencias ya salido de la carrera cuando hice mis prácticas profesionales en un subsidiario de TV4 ahí en León, trabajando para un programa infantil de TV4. Fue muy disfrutable y me tocó hacer con mi equipo chiquito, éramos todólogos, entonces éramos muy poquitos, entonces literal nos tocaba hacer todo, ¿no? Desde las animaciones hasta... Eran un show con títeres y con pantalla verde, entonces a veces nos tocaba hacer los títeres. Oh, ya. Nos tocaba a cada uno escribir un episodio alguna vez. No, de que ahora yo quiero dirigir este capítulo. No, pues ponte ahí atrás de la cámara. ¿No? Entonces era de que ahora necesitamos que en la pantalla verde se vean monitos moviéndose. Y te tocaba hacer lo que iba a salir en la pantalla. Hacer las ilustraciones. Entonces era todo. Te tocó aplicar todo lo que habías visto de narrativa de guión de manera muy inesperada. Sí, fue un golpe muy curioso, pero a mí me encanta el horror. Estoy haciendo una historia sobre el bullying escolar, ¿no? En un enfoque no para niños de 10 años, para niños de 3. Entonces, pues fue un reto, ¿no? Yo me gustaba mucho mantenerlo como scary, pero no demasiado. Friendly posible. Y sí fue un reto, fue divertido. Mi jefe en ese entonces era muy amable, muy abierto, muy receptivo, pero no me dejó meter cosas creepy. Porque claro. No, ¿verdad? Claro. Pero sí fue una experiencia muy agradable. Fue muy poco tiempo, ¿por qué? Porque eso fue en el 2019. Entonces, 2019 metí mi solicitud para meterme y fue en el 2020 cuando me metí. Y pues nos llegó esta bonita sorpresa a mediados de febrero, marzo. ¿Abril? ¿En marzo? En marzo, ¿verdad? Sí, así es. Y fue el punto muerto, ¿no? Y ya fue hasta ahora. Ya tenía cierta experiencia de profesor en un programa de mentores no sé si todavía exista, algo de Guanajuato, de inglés, no creo cómo se llaman.
Ok. Ajá, Pero como mentor era en preparatoria para inglés. Ok, Esa ok. fue mi primera experiencia real como para dar clases. Ujú. Y me ayudó para forjarme acá. Y dato extra, aparte, tuve un lapso donde yo estaba muy hartísimo de mi vida. Después de hacer comisiones durante una temporada, me fue bien, después ya no tanto. Y se me dio la oportunidad de irme a Baja California una temporada. Y yo dije, sí, vámonos. Así de un día para otro, porque estaba hartísimo de aquí de Salamanca. No lo pensé. No fui a hacer nada, absolutamente nada relacionado con la carrera. Ok. Fui a cuidar animales. En Fue un, como un sabático que tú te pues no puedo decir sabático porque fue una autoproporcionaste. chamba súper pesada, difícil, muy manual, muy de contacto directo con personas, de contacto directo con animales y mordidas de animales. Una cosa que jamás en mi vida pensé que me pasaría, y mucho menos en esa altura de mi vida donde yo ya me había titulado, ¿no? Ujú. Nada que ver. Sí, ese momento en el Ajá. que dices, bueno, pero es que yo soy Sí, licenciada, pero ¿qué dije, hago aquí? me tomó mucho tiempo aceptarlo, pero ya cuando lo acepté dije, bueno, estamos aquí, ya pagué mi depósito del departamento, ya tengo un contrato de un año, pues créetela ya, ¿no? Y estás aquí, ya mínimo aprende lo que quieras, lo que puedas aprender de la Ujú. experiencia, y pues fue el contacto con tantas personas de todas partes del mundo, un montón de gente súper interesante, contactos que conocí de la industria, habían cantantes, había gente famosa que iba al lugar, entonces me tocó hacer como contactos con muchas personas, y lo primero que se me quitó allá fue la pena. Entonces Ujú. me sirvió de experiencia para que llegando acá a dar clases fue como de, ay, son alumnos. O sea, nada que ver con 30 estadounidenses, ¿no? Todos hablando O sea, inglés. sí, nada que ver Ajá. con la parte de tener que Sí, superar la no, no, barrera del no. No, no, idioma. no. Entonces dije, esto va a ser pan conmigo. Y Mm, ya, ok. dato también, quiero que con todo esto. Llegó a, ¿qué fue? Marzo del año pasado, sí, Ujú. marzo. Ya estaba yo por cumplir no ni el año, pero ya estaba yo harto. Y el golpe más duro fue que me enteré que había fallecido el profesor Gachidita. Ujú. Me enteré Fue justo un un golpe golpe para horrible, muchos en el... inesperado de la carrera, ¿no? De la Así comunidad, es. incluso desde la comunidad salmantina, porque era una Exacto. persona importante de la promotora de la cultura en Salamanca. Exacto, sí nos realmente a mucho de lo que lo llegamos a conocer de una u otra manera fue algo que Sí, sí, sacudió sí, a la sí, comunidad cultural. definitivamente. Y a mí me pegó mucho. Me di cuenta en la mañanita, era muy temprano en la mañana, cuando me enteré de la noticia, yo no me la podía creer. Y decía, o sea, ¿qué? O sea, yo estaba hablando con él hace 2 meses, ¿no? Exacto. Justamente uno de mis últimos mensajes con él fue que le iba a contar todas las aventuras que tenía allá, ¿no? Cuando regresara. Ujú. Y darme cuenta de eso me movió, literalmente me movió al suelo. Bueno, no literalmente, pero sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y fue mi primer, eh, como chasquido de vuelve a la realidad, ¿no? Sí, como Ajá. necesitas Necesito volver a hacer lo que, ajá, reencontrarte, o sea, ya, ujú. ya estuvo bien de el aislamiento, de la Ya sufrí lo que separación, tenía que sufrir, ya aprendí lo que tenía que aprender, ahora regresa a lo que vamos de necesitas nuevo. hacer, ¿no? Entonces sí fue ese golpe y fue el motor que me dijo, regresa. Y sí, no me tomó mucho tiempo para decir, ya me necesito regresar. Total que ¿qué fue? En marzo, no, de hecho fue poquito después de eso, me parece, me llama el doctor Espino, que es ahorita el Ujú. coordinador de la carrera, para decirme, para proponerme si quería dar clases ese semestre, que estamos hablando del semestre de enero, Enero, junio. agosto, enero, Enero, junio, sí. Y yo estaba así como de, ay, sí, pero estoy acá, no puedo. Y me dijo que, ok, pero puedes darla si quieres en clases de las 6 a 8, ¿no? En línea. Y Ok. dije, ok, me gustaría, pero el cambio de horario no me lo permite. Llego muerto a la casa. Una disculpa, pero no. Ujú. Me costó mucho decirle porque yo ya estaba mantelizándome de regresar y hacer eso, justamente. Así es. Pero no podía. Pero dije, si me espera tantito, déjeme que regrese el siguiente semestre. Y si me guarda el lugar, sí, le digo que sí. Y total, llegó abril, yo ya estaba con mi boleto de avión de regreso, y no me estaba contando los días, me regresé en mayo, y ya para ese entonces me habló de nuevo el doctor Respino, y me dice, oye, ¿te interesa todavía dar clases? Y digo, sí, sí, sí. Y ok, tengo esta propuesta. Yo pensé que iban a darnos una materia, con una materia iba a estar a gusto. Nunca es solo una. Sí. Y entonces me va diciendo, oye, ¿qué te parece dar 3 materias? Y dije, me puse muy feliz. Y le pregunté yo, oye, de casualidad, ¿sabes si hay alguien que esté dando la materia de teoría del color?
Y dice, no, ¿por qué? Es que a mí me interesaría eso. Y ahí voy yo a pedir otra materia. Y sí, justamente estamos buscando maestro para esa materia. Para esa, Y me confirmó, sí, te vamos a hablar de esos 4. Y yo te juro que literalmente salté de alegría en ese momento y uno de mis compañeros de trabajo ahí hasta dijo, nunca te he visto así de feliz, ¿no? Y un amigo Fabián se llama allá de Baja California, me apoyó mucho. Y ahí estoy saltando de alegría y dice, sí. Entonces ya total dije, ok, ahora nada más cuenta el tiempo porque todavía falta un mes para regresarte. Para prepararte mentalmente. Entonces ya regresé en mayo. A mediados, finales más o menos. Y era como, ok, ya, prepárate, utiliza estos 2 meses que todavía faltan para entrar y descansa un tiempo, porque pues sí fue una friega. Y ahora sí, prepara tus clases, ¿no? Y voy llegando a tener una junta con el doctor Espino para hablar sobre las materias. Y me cae de sorpresa que estábamos viendo su propio plan de dar clases de él, el profesor. Y me dice, oye, estoy bien atareado con mis deberes de coordinador. Y no creo que esté como dispuesto para dar esta otra materia, que era precisión cinematográfica. Y me dice, ¿te gustaría darla? Y yo, con 4 materias, dije, no la pensé. Dije, pero, claro, sí, o sea, sí, fue donde comenzó prácticamente. Sí, entonces yo estaba contento. O sea, ese entonces era sí, pero pues no había visto que pues, 5 materias son es algo. Son más de 100 sí, alumnos o sea, en el semestre. Claro. Pero sí, ya no eran grupos de 10, de 15, ya estaban siendo, yo a donde yo recuerdo, pues llegaban a haber grupos de hasta 30, 40 personas. Sí. Entonces, yo no pensé en eso, yo dije, sí, dámela. Ok. Bueno, entonces, además de la vida académica, del participar en medios de comunicación, ¿qué otros enlaces laborales has tenido a partir de haber pasado por la licenciatura? Creo que mucho de eso fue proyectos freelance, de que pues yo hago ilustración, ¿no? Entonces me contactaban para hacer alguna diseño de una criatura. Un amigo muy cercano me pidió hacer unas comisiones de pinturas para decorar su casa con temática de samurái. Tuve contacto con, bueno, mi tesis, que fue hice tesis por gusto. Me acercó a las puertas a meterme en campos de investigación artística, ¿no? Entonces fue ahí cuando me di cuenta que me gusta la investigación. No me gusta referir con las APA y todas esas cosas. No, claro, creo que a nadie. Ajá, es una pesadilla. Tengo una amiga que sí, pero yo no. Pero me gustaba investigar, me gustaba leer y poder decir que por excusa de hacer este artículo podía comprarme libros de terror, ¿no? Y usarlos de referencia. Estoy aprendiendo mucho de lo que me gusta y lo estoy usando para un texto académico. Entonces mucho de mi acercamiento también fue esa parte de investigación. De la investigación. Que justo el doctor Espino me sigue motivando a seguir escribiendo cosas, porque al parecer le gusta como escribir las cosas. Entonces más que nada de esa parte de fuera de la carrera fue la parte de investigación. Ok, correcto. Y justamente lo siguiente era el cómo se llega, porque es algo que para mucha gente le resulta un poco complejo de entender, que haya campo de investigación artística y que tú la realizas precisamente en lo que es tu gran pasión, que es el género de terror, el género de horror. Entonces, incluso tienes bastantes publicaciones, hay unas que incluso combinan elementos de conocimiento, como lo es la psicología del erotismo, con el color, con el horror, y pues poner todo, amalgamar todo eso junto, pues sí, ha de haber sido un trabajo muy grave, pero que tú realizas con muchísimo gusto. Entonces, hay 2 partes aquí que quisiera que nos contaras. ¿Cuál ha sido hasta ahora, o cuál es, si es que todavía está en proceso, de tu trabajo de investigación, el más fuerte, el que te emplea más esfuerzo o más tiempo estarlo realizando, o que en su momento te absorbió muchísima más energía, mayor esfuerzo? Pues así de plano, pues la tesis. Pues, o sea, eso tenía que hacerlo porque ya me comprometí a hacerlo, ¿no? Pero fue una cosa de investigación ardua, fue más de un año de estar estresándome con este proyecto, pero sí era algo que yo decía, yo lo estoy haciendo por gusto, ya comprométete, ¿no? Pero sí fue mucho. Ya empezaste, ya. Sí, ya ni modo. Fue mucho cambiar los temas, fue mucho volver a encontrar otro enfoque,
fue mucho replantearte el concepto, fue descartar muchas cosas que pensabas que te iban a ayudar, que te gustaban, pero pues al final no te sirve para lo Claro, que toda estás esta buscando. mutación, Sí, y era curiosamente inevitable. mutación monstruosa que surge, que sufren las tesis en su proceso de creación. Sí, ¿no? Y fue un trabajo pesado, pero muy satisfactorio. Pero sí me llevó unos buenos dolores de cabeza, realmente. Y los regaños, claro, de mi asesor. Del asesor. Sí, doctor Espino también. Es rudo cuando necesita hacerlo, pero es ese empujón que se necesita. Claro. Para el resto de los apasionados en esto de la investigación y de la publicación, al final de todo, ¿de qué fue tu tesis o cuál fue tu tesis? Fue un estudio, le decimos poético, que es lo que conlleva todas estas partes artísticas y todas sus formas, todos sus medios, de cómo se utiliza el lenguaje cinematográfico de manera artística. Y es un estudio desde el inicio del terror, del género de lo gótico en la literatura y cómo fue evolucionando. Es un estudio de cómo cómo fue evolucionando a través de los diferentes medios y cómo lo tenemos hasta la fecha. Tuvo este nuevo auge en los 2020, justamente hace poquito, bueno, finales de los 2010, que tuvo este nuevo resurgimiento y eso fue lo que me hizo ese clic de querer investigar y saber por qué estaba regresando de nuevo, ¿no? Entonces fue ¿cómo se llama? Darme cuenta de todas estas cuestiones nuevas y cómo desde ese entonces llevó hasta esto, cómo llegó a este punto de culminación y diferentes conceptos que yo no conocía que realmente abonan al concepto, como por decir el concepto del Uncanny Valley, de estos especies de androides humanoides que nos dan pavor, pero no sabemos por qué, ¿no? O una cosa que me obsesionó mucho que son los espacios liminales, estos espacios de transición, que es incluso de conceptos antropológicos que están ligados a un miedo interno primitivo, ¿no? Entonces todo eso lo traté de meter ahí y luego lo enfoqué a un director en específico. En ese entonces yo estaba decidido por John Carpenter, pero al final dije no, porque encontré a mi amor Ari Aster con Hereditary, Midsommar, en ese entonces solo estaban esas dos películas y dije, ok, ya no tengo que elegir todas las películas del catálogo de John Carpenter, ahora es un director que solo tiene dos películas, tiene un enfoque muy claro, vamos a hacer la investigación a partir de ahí y eso fue como la culminación de este trabajo de investigación, de analizar y ver 1000 veces esas dos películas. Y no me harté, o sea, las vi como mínimo unas 30 veces. Wow. Algo que para muchas personas luego resulta muy duro. Creo que todos tenemos, bueno, la mayoría tenemos esa película de terror que amamos, pero decimos, me voy a esperar un poquito, unos 10 años antes de volver a ver. Sí. Y lo chistoso aquí es que justo después de terminar mi tesis y de entregarla, encontré otra pasión dentro de lo mismo. Es como, hubiera metido este concepto antes y lo hubiera metido ahí, pero pues ya eso lo estoy metiendo ahora en los trabajos que hago. Ok. Entonces, ese ha sido como tu trabajo más fuerte, el que te sacó como más sudor. Entre ese y cualquier otro trabajo de investigación, publicación que has tenido, ¿cuáles han sido tus favoritos? Pues ese y el que estuve trabajando también con el doctor Espino, me apoyaron mucho, muchísimas gracias si lo está viendo esto. Me invitó a un congreso de color, que es como ahora combina el color, la parte erótica, y tuve que encontrar el enfoque en la parte de lo que te gusta, ¿no? Que es el tema. Entonces encontré una película que me gustó mucho. Que para sorpresa de muchos lo hay. Se llama Raw, de una directora francesa que se llama Julia Ducournau. Creo que sí se pronuncia así. Horrorosa en el mejor sentido posible, asquerosa es un cumplido, que habla mucho de las metáforas del descubrimiento sexual femenino y el despertar, ¿no? Y todo esto de una manera, ¿cómo se puede decir? Visceral. Sí. Paralelismos entre la sexualidad y el canibalismo, y la carne. Y tiene un enfoque de color rojo desde la sangre, desde la carne, desde términos de pasión y ¿cómo se dice? Ser depredador, básicamente, ¿no? Esta sensación de peligro. Las distintas asociaciones que hacemos. Entonces el color es lo más obvio en esa película, entonces dije, ahí está. Y ahí lo hice,
fue muy divertido también tener que ver esa película muchas veces, ya me sensibilicé por completo de las escenas más grotescas. La primera vez que la El vi, gore ya sí, te hace sí, los no, mandados. sí, no, me encanta, pero pues sí, es algo que todavía ahí lo toco de repente, porque sí soy medio sensible en la parte tan visual, que es contrastante con lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Pero es de ahí va, y es como, son los dos más grandes y mis favoritos de los que he participado. Ok, ahora con respecto de también volviendo a tu vida, al ramo académico, nos comentaste de esta clase que surgió como una subclase, una clase pequeña que dentro de la misma materia el maestro Garcilita te permitió dar dentro de su misma cátedra, Sí. como para compartir con el resto de los compañeros de otras generaciones, y que ya después, si entiendo bien, es la que se volvió tu primer gran conferencia, tu primer gran ponencia y tu primera experiencia como speaker a una audiencia considerablemente grande, que es cómo construir tu narrativa. Ok, entonces, bueno, ya nos contaste que el origen fue el ayudar a otros cuando se trataba de crear guión, de narrar y todo eso. Pero entonces, cuando tú llegaste a este punto en el que ya no era un aula de clase con unos cuantos alumnos y colegas que a final de cuentas con el tiempo se convierten en colegas, sino audiencias en un auditorio y todo, ¿cuáles fueron los principales retos que has encontrado al convertirte en algunas ocasiones en speaker, en ponente, de tus temas, del mismo trabajo que tú haces? Sí, fíjate que sí fue un lapso de transición también, porque yo siempre he sido tímido, yo siempre he sido introvertido, entonces como que a veces no me la creo que tengo que dar las pláticas en frente de la gente, pero pues digo, lo estás haciendo por gusto, nadie te obliga a hacer eso, ¿no? Ya justamente uno de los comentarios que tenemos es, por primera vez escucho a Roy decir más que buenas tardes. Sí, no, los que me conocen antes de mi transformación saben que yo temblaba y me ponía nervioso. De repente todavía me pasa, ¿no? Pero todos, los nervios nunca se van. Pero sí el darme cuenta que ahora tengo que estar dando esta plática enfrente de la gente. Gente que yo tenía miedo de que pues, esa persona sabe más que yo, ¿no? Entonces me da mucho miedo pensar que te vayan a corregir, que sean personas que te vayan a exponer en frente de los demás. Algo que nos pasa mucho y lo he visto en mi generación, el llamado síndrome del impostor, ¿no? Y es algo que está súper presente, que son esas vocecitas ahí que te dicen, no te mereces estar aquí, que es alguien mejor que tú, que estás haciendo otra aquí, ¿no? Pero pues el chiste es callar esas vocecitas de repente y decir, ¿qué estás aquí, no? O sea, ¿qué vas a hacer? Sentarte y darle el micrófono a alguien más y que lo haga pedir. Estás aquí por algo. Sí, Entonces digo, bueno, que créetela tantito, ¿no? Y ya fue así poquito a poquito que se volvió, me lo tomé más en serio. Me di cuenta que no lo hacía tan mal, por alguna razón. Entonces encontré ese gusto una de las cosas favoritas es cuando escuchas a los alumnos o a los ponentes, audiencia, decirlos, pues, claro, entonces, sí. Pues, ya me la gané. Ya los tengo. Ya los tengo, ¿no? Y me gustaba mucho, yo soy mucho de reacciones. Me encanta, por ejemplo, si veo una película y tiene un momento súper impactante, estoy buscando en YouTube reacciones de la gente ante este momento, ¿no? Y me encanta. Ya. Y cuando me gusta ver películas y luego invitar a algún amigo que no la ha visto y yo estaba así. Para ver, solamente para ver cómo reacciona. Me encanta. Entonces, eso, pasarlo a conocimiento que estás pasando y que sepas que le está sirviendo, que mínimo ahora va a ser tema de conversación en alguna vez que le digo, oye, me enteré que esto y que aquello, ¿no? Ese, es como combustible para motivarme a seguir dándolo bien, ¿no? Y sí fue ahí cuando me di cuenta, creo que lo estás haciendo, creo que lo estás haciendo bien. Y fue ese tema de narrativa, lo integré a mi clase de apreciación cinematográfica. Y ahora es el segundo semestre apenas que doy esta clase. Pero siento que trato de dar un punto crítico donde los pongo a hacer sus guiones para hacer un cortometraje con proyecto final. Entonces, pues es necesario que sepan la construcción de un guión de la manera narrativa, de la manera de formato y de la manera técnica, ¿no? Entonces trato de enfocarlo de esa manera y ahora pues está integrado de manera nuclear ahí porque lo que necesitan saber, ¿no? Así es.
Y fue después que me estuvieron invitando a dar una plática, de hecho el profesor Espino me invitó ya años atrás, antes de que yo, justo en pandemia, cuando todas las clases eran digitales, me invitó a dar una plática sobre horror, ya que había terminado con mi tesis y todo eso, en su clase de cine, en ese entonces la daba él. Entonces sí fue, me invitó a darla, y yo armé con mucho gusto mi presentación sobre el género, y ese tema ahora me invitaron el semestre pasado a darlo justamente el 31 de octubre, en Halloween, como parte del cineclub de ahí de la universidad. Mi amiga Andrea me invitó a dar esa plática. Sí, aprovechando la misma atmósfera. Sí, dije, si me lo puedes dejar para el 31 de octubre justamente, te lo agradecería mucho. Y ya ahí fue cuando yo no esperaba que se llenara el auditorio de la universidad. Y dije, ay, pues ya estoy aquí, ¿no? Créete que sí sabes. Entonces, terapearse uno mismo para el... Ajá, y me gustó mucho ver gente ahí sentada en las escaleras, ¿no? No cabía gente. Entonces me gusta llevar un ritmo en la manera en la que estoy escribiendo, porque tengo intrínsecamente esta especie de narrativa de clímax, ¿no? Claro que todo tiene que seguir, la atención o la emoción tiene que seguir una línea. Sí, justo así es como hago mis diapositivas, y trato de que si ya noto que la gente está como está perdiendo ¿cómo se llama? Le enfoque la atención, pongo en el boom boom, algo que vuelva a captar la atención, y ahí así me la llevo, y lo noté que creo que funcionó. Entonces, de ahí fue cuando me di cuenta que sí me gusta compartir los conocimientos que tengo y llegar a personas, ¿no? Entonces, así lo estoy integrando, y ahora ese tema está integrado en mi clase de ahora, porque pues es un tema que va a estar relacionado con pues temas de género, ¿no? Claro. Y volviéndolo a alimentar cada vez. Sí. Precisamente una de las cosas que nos preguntan con respecto de tu experiencia y sobre cómo enfocas tú el acto de un guión y de crear narrativa, nos preguntan, ¿has pensado en guionizar tus propios personajes a través de las ilustraciones que realizas? Pues no como tal, pero tengo ciertas ideas que me gusta llevar a la ilustración. Son conceptos que no están bien explotados. Por ejemplo, aquí en México estamos acostumbrados a la parte... Bueno, en realidad, si vemos películas de terror de otros países, casi siempre están agarrados de conceptos culturales. Por ejemplo, en Japón, todo esto de los onis, de los onryos, de los demonios de allá porque están dentro de la cultura japonesa, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos en México de eso? Y todo diciendo por la Llorona. Espectros coloniales, ancestrales. Sí, entonces ni siquiera el chupacabras ha sido explorado. Claro. Era súper cliché en los 90s, y lo veías en todos lados, hasta en caricaturas americanas, un icono de terror mexicano, ¿no? Pero ahora, ¿dónde está el chupacabras? Está allá el chupacabras. Entonces empecé a investigar, de hecho una amiga me habló de un concepto que me apasionó, que es el Exchapat, que es una criatura de la mitología maya, me parece. Es un 100 pies de 7 cabezas que te pregunta acertijos, y si no la contestas bien, te come. Y está en el bosque. Y dije, ok, y está muy chido. Y busco imágenes del Exchapat, y hay 3 en internet. Y no hay información más que en páginas así como súper específicas. Y digo, ok, esto es un terreno sin explorar. Entonces, desde ahí me dije, oye, podríamos construir una historia a partir de este personaje que nadie está hablando, que nadie conoce. Que si le preguntas a alguien, pues, ¿qué es eso, no? Claro. Entonces, a mí me encantaría más adelante llevar a cabo estos conceptos de identidad cultural mexicana y súper explorados, y llevarlos a hacer una historia, ¿no? Tengo este proyecto de hace años, lo quiero hacer, pero no se me ha dado un cortometraje justamente de terror sobre esta criatura en México, ¿no? Y darles a conocer pues, al pueblo mexicano, que tenemos un montón de cultura que no está siendo explorada. Y eso es mi proyecto que quiero llevar a cabo en algún momento. Y de hecho, no lo pusieron aquí, pero tengo una ilustración que hice justamente del Exchapat, que es mi representación. Le hice en acuarelas, no digital. Pero estoy hasta aquí, todos los días lo tengo aquí presente. Está en tu cuenta de Instagram, entonces sí. Para que sigan, les recordamos que pueden encontrar parte del trabajo de ilustración de Roy en Instagram, @MrRoybot42, ¿correcto? Ok. Actualmente comenzaste con las mismas 5 materias con las que muy valientemente comenzaste tu vida como docente, tu incursión como docente. ¿Son las mismas que tienes hasta el momento? ¿Son las mismas que impartes ahora? Cambió una el semestre pasado. Daba una de fotografía digital que utiliza manipulación en Photoshop. Esa ya no la doy. Y ahora en cambio me dan una materia que se llama multimedia interactiva,
que es sobre diseño de videojuegos, básicamente. Ujú. Y yo estoy enfocando en Unreal Engine. Fuera de eso, las demás son las mismas. Entonces es, Las materias sí, las es materias la que estás apreciación impartiendo. cinematográfica, una materia de animación de personajes, doy un taller de pintura digital, porque eso sí no te lo comenté, y es muy importante para mí. Cuando yo entré como maestro, quise hacer mi propósito, dar esas clases que yo quería tomar. Oh, ya. Entonces dije, yo sé que quería tomar pintura digital, entonces vamos a ver si se puede abrir un taller. Y justamente le comenté a mi coordinador, José Respino, Ujú, y me dijo, sí, pero vamos a estudiar en esta materia que es casi como un comodín, ¿no? Es como de lo que sepa el maestro lo puede ver. Y ujú. yo dije, pues aquí soy. Y ya llevo, este es el segundo semestre que la doy, y creo que han habido buena respuesta de los alumnos. El semestre pasado iba a empezar esa materia con 11 alumnos, porque me querían dar un salón chiquitito, Sí. pero llegaron un montón de cartas de alumnos de que, es que esta materia era la que yo quería tomar, y que solo por Fueron esta muchos materia. más como tú que Sí, llegaron sí, con sí. quiero usar mi Y yo sabía tableta que, yo gráfica. sabía que eso iba a pasar. Entonces yo dije, me lo tomé como misión personal, dar esas materias que yo me hubiera gustado tomar y Ujú. darlas del enfoque que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Entonces fue esa mi misión para cuando entré. Es como, voy a ver los errores que me hubiera gustado a mí que no existieran y tratar de hacer mi mejor esfuerzo para corregir esos errores, ver esos enfoques que quizá a mí me hubiera gustado tomar, Ujú. porque yo sé que no era el único, ¿no? Entonces esa fue mi misión y por eso dije, tengo que ver eso. Y ahorita son súper suertudos porque no solo soy yo, tengo una amiga que entró este semestre a las clases también, súper talentosa, se llama Atenea, y ahorita está dando una materia específica de concept art, de Ujú. ilustración, ¿no? Y es como, ay, cómo me hubiera encantado tomar esa materia cuando yo lo estaba en la carrera. Y ahorita sí es como, ya estamos viendo esos correcciones de la carrera esos cambios, que es Ajá. como, si tú no lo viste, si tú no lo viviste, ahora tú sé ese cambio. Sobre todo que se van haciendo necesarios para el mismo campo Sí, laboral de sí, ajá, ustedes. sí, sí, y que yo sé que un montón de gente entra en esa carrera pensando que va a tomar esa materia, entonces, ¿sabes qué? Se las voy a cumplir. Entonces, Se los ese voy fue a mi propósito, cumplir. Eres ajá. el hada de las materias. Sí, sí, eso fue mi propósito, entonces me gusta saber que estoy dando materias que a mí me apasionan y que quiero pensar que les estoy aportando algo que sentía que les hiciera falta en la carrera, Ujú. que no sabían que les hacía falta porque antes no estaba, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, es de pintura digital, el Ajá. taller de pintura Ujú. digital. Apreciación cinematográfica, multimedia interactiva, teoría del color, esos son para los de primer semestre. Y siempre se me olvida una. Este, ahorita se me Ahorita acuerdo. le recordamos. Curiosamente, aunque sea parte de lo que Sí. hacemos, siempre se nos olvida el nombre. Ok, y además de impartir esas materias, también eres asesor Ujú. de proyectos. Sí. Me mencionaste al momento, en nuestro primer contacto, el proyecto que tienen muchos alumnos de ahí, dices que se llama Tianguista de mi Corazón, Ujú. en el que los asesoras. Cuéntanos de qué se trata Tianguista de mi Sí, Corazón. bueno, eran alumnas, la mayoría mujeres mías del semestre pasado de la materia de apreciación cinematográfica, que encontraron cierta pasión en el cine. Ujú. Entonces, antes de que terminara el semestre pasado, me hablaron de que querían meterse al DIF. Entonces se acercaron a mí y me preguntaron primero de si les podía, no me acuerdo si corregir o que viera su proyecto, si tenía algo que corregir para meterlo como propuesta. Les di mi mejor intento para que tuvieran una buena propuesta para entregar. Ujú. Me dio mucha felicidad que en vacaciones me mandaron un mensaje y me dijeron, profesor, sí quedó mi proyecto para el DIF, para el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Entonces, ya entrando a este semestre, me comentan que sí quedaron. Y me llegó una llamada, no, un mensaje de una de estas muchachas que se encarga, que es integrante de este equipo, Ujú. preguntándome que si quería ser su asesor. Y yo dije que sí, casi inmediatamente, sin saber en realidad a qué me estaba metiendo. Y ese mismo día me llama el profesor Espino, coordinador de la carrera, básicamente para preguntarme, ¿estás seguro? ¿Estás ¿Qué seguro? acabas de hacer ¿Sabes en lo que te estás qué? metiendo? Y ya me dijo, no, pues vas a tener que estar de parte de la parte administrativa, te va a tocar estar a cargo de los seguros, del transporte, de estar ahí atrás de ellos cuando tengan que hacer las cosas, ponerse en orden. Y, ok, pues ya me comprometí, ya ni modo. Vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Y son alumnos muy talentosos, entonces yo confío mucho en ellos. Y ya fue después que me comentaron bien la idea, tuvimos nuestras juntas, y me cuentan que esta muchacha Lilo es la directora del cortometraje, Ujú. del documental y de identidad de pertenencia. Son documentales que tratan de promover
partes de la cultura que es pues identidad de aquí de Guanajuato, específicamente de aquí de Guanajuato. Sí. Entonces, para ella es muy importante este tema porque su papá es tianguista. Creo que me parece que vienen de Oaxaca, entonces están aquí en Irapuato, son de Irapuato. Y es muy importante para ella contar la historia de cómo es la vida de las personas que trabajan en un tianguis en su vida normal, ¿no? Cómo es su día a día. Y tratan de tener este enfoque universal de cómo, bueno, una de las cosas importantes en esta parte del festival es cómo estos temas que son tan de Guanajuato podemos verlos en otras partes del mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué se puede identificar? Porque este proyecto no es solamente para verse en Guanajuato. O sea, una vez que está el concurso, no importa que no hayas ganado el primer, segundo o tercer lugar, se van a festivales, se van a diferentes ¿Como de festivales. gira? Sí, como de gira a diferentes países, ¿no? A veces los ponen incluso se van al Festival de Cannes en Francia. Uh-huh. Ya han habido varios casos, bueno, no sé si varios, solo sé de uno. Creo que sí hay dos, no me acuerdo. Me desconecté un poco de eso. Parece que sí se han ido para allá. El cortometraje de Hasta el último kilómetro, me parece, de mi amiga Andrea, que estuvo en el festival el año pasado. Uh-huh. Estuvo también en varios países, en varios festivales. Entonces, saber que este equipo ahora pues tiene esta oportunidad de compartir parte de la cultura, identidad de aquí de Guanajuato, de aquí cerquita, ¿no? De Guanajuato. Uh-huh. Algo que nosotros tenemos cada semana y que no nos damos cuenta de todo lo que está detrás de estos trabajos. Quedamos por sentado. Que ahí va a estar siempre, ¿no? Ahí va a estar el miércoles, ahí va a estar el sábado en Irapuato, ¿no? Pero no sabemos en realidad lo que está detrás, cómo se preparan para su día a día, cómo les va, cómo es la interacción con las demás personas, con su propia familia. Entonces, el saber que es algo tan personal para la directora, pues es algo que a mí me emociona, pues, saber que podemos ayudarla a contar esta historia tan personal. Y pues de ahí de eso va su idea. Su idea, ok, excelente. Déjanos ver si tenemos más. Por aquí nos mandan muchos saludos para ti. Dice Arturo, dice, te quiero mucho. Gracias a ti por descubrir lo mágico que es el terror y gracias por darle vida a Biografrix. Si en alguna otra edición de 2 Puntos y Seguido vamos a hablar sobre Arturo y sobre Biografrix también. Ay, qué recuerdo, sí. Muchos saludos a ti, Arturo. Claro, sí, o sea, de cómo también como comunidad, aquí es muy curioso porque también la licenciatura en artes digitales llegó a cambiar, llegó a transformar la dinámica también social de la hoy división de ingenierías. O sea, lo que muchos conocieron durante décadas enteras como FIME, tenía un espíritu hasta cierto punto distintivo, había hasta cierto punto un arquetipo de lo que era una persona que egresó, de lo que es un fimeño. Entonces también una cosa que sucedió fue que las personas que se integraron como tú a la licenciatura en artes digitales revolucionaron, le dieron un vuelco total a la dinámica académica, social, disciplinaria del campus, pues del plantel que también se mudó de lugar, pero que se sigue concentrando ahí. Entonces pues surgen cosas como estas, cosas que uno no esperaría de alguien que conocemos como un fimeño, el echarse porras, el estar tan en contacto con lo que hacen los colegas, y eso es algo muy bonito. La comunidad siempre es lo que más se va a aportar en la vida, en cualquier ámbito laboral. Y creo que el ser abierto a diferentes disciplinas, a diferentes personas, que estén en diferentes ámbitos, te abre un montón de puertas. Siempre y cuando seas buena persona, claro. Porque es algo que yo he aprendido cuando conocí a mucha gente, es de que, bueno, te voy a contar. Cuando estuve trabajando allá en Baja California, en mi trabajo con los animales, me tocaba interactuar con muchas personas de diferentes países. En un caso en específico, atendí a una pareja de señores grandes. El señor tiene un acento británico, entonces es en Inglaterra, ¿no? Me dice que sí, que es inglés, pero trabajó en Estados Unidos. Y me dice, porque le saqué plática, ¿no? Me dice, yo trabajé en Hollywood como guionista en los años 70. Y por una cosa o por otra terminé trabajando para el gobierno de Estados Unidos y me parece que trabajó como un comando antiterrorista. O sea, una cosa impresionante. Wow. Y le saqué plática porque dije, trabajó en Hollywood, ¿no? Y yo estaba así como, de aquí le voy a sacar plática, ¿no? Claro, aquí voy a aprender muchísimo. Una disculpa, sé que este señor no está viendo esto para nada, porque no me acuerdo su nombre, creo que se llamaba John. Era un nombre un poquito
no muy memorable, por desgracia. Pero jamás olvidaré algo que me dijo. Me dice, mire, mi esposa y yo ya estamos retirados. Ya no trabajamos, nos lo pasamos viajando por el mundo. Nuestra actividad favorita es ir a ver los animales, ir a santuarios de animales en todas partes del mundo. Hemos ido a Australia, hemos ido a Inglaterra, hemos ido a Estados Unidos, hemos ido a África, a un montón de lugares. Y esto de verdad me cambió la vida, me cambió mi perspectiva de la vida, porque esa señora se acerca a mí y me dice, no importa en todos los lugares que haya ido yo, con ningún otro lugar me había pasado tan bien como aquí. Y me dice, no es el lugar, no son los animales, es por ti. Y yo, te juro que estaba por llorar ahí en ese momento. Le dije, señor, no sabe lo que significa esto para mí. Y me dice un consejo muy grande, porque yo le comenté que mi pasión es el cine y que sí. trabajar en eso. Y me dice, tú que tienes esa personalidad, debes explotarla, porque he conocido mucha gente muy talentosa, es una basura de personas y nadie quiere trabajar con ellos. Sí, lamentablemente es una coincidencia muy frecuente. Y me dice, pero tú con eso que tienes, puedes encontrarlo donde tú quieras, nada más dedícate a lo que te gusta, ¿no? Y tú tienes esa personalidad para las personas. Y yo no me la creía, porque dije, yo, personita chiquita. Y me cambió la perspectiva de la vida, no sabe cuánto le agradezco a ese señor, que por desgracia no se me olvidó su nombre completo, pero me cambió la perspectiva de todo, ¿no? Y de realmente estás aquí por una razón, ¿no? Y eso todos los días tengo esa frase que él me dijo en mi cabeza. Y trato de mantenerlo yo en mi propósito de siempre mantener el ego en check. Y dar ese consejo también. De mantenerlo en el lugar debido, no quitarlo, no aferrarte a él, mantenerlo en su debido lugar. Para saber hasta qué punto te está ayudando. Y eso te abre a conocer más personas, a no juzgar, a ver el panorama, a tratar de conocer más gente. Y no sabes qué persona te puede ayudar en algún momento, ¿no? Si tú fuiste buena persona con esa persona, en alguna ocasión te puede contactar por cualquier razón, ¿no? Y eso puede ser una puerta, una ventana a oportunidades nuevas. Entonces, es importante conocer gente de todos lados, de todos contextos, porque no sabes quién te va terminando ayudando. Claro. O tú a ellos. Es algo, bueno, hay una frase que suena como muy hecha, pero hay mucha gente que dice que realmente la gente puede olvidar muchas cosas del contacto contigo, menos como los hiciste sentir. Sí. Entonces, pues, mira. Eso me queda más claro que nunca con esa experiencia. Y hablando de, adivina quién nos está viendo, nos están viendo, nos está viendo Atenea, te mandan muchos saludos. Y también Susan dice, acuérdate, eres el creador de tu propia realidad. Sí, justamente ella es la que me habló de la carrera. Entonces, ok, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque si no hubiera sido por ti, no tendríamos a Roy contándonos todo esto. Otra historia completamente diferente. Sí, correcto. Ok, entonces, wow. Bueno, una cosa antes de que se me pase, porque es una duda que me surgió más bien en el transcurso. Al principio nos mencionabas cómo cuando uno ingresa en esta carrera, te das cuenta de que hay muchas cosas que tienes que empezar, que es como un centro al cual irte expandiendo, pero que hay que tener iniciativa para ello, hay que tener iniciativa para que si te interesa como una ramificación disciplinaria, ir buscando formación más especializada y más en ello. Entonces, no sé si ahora, con la experiencia que tú tienes del otro lado, ya no como alumno, sino como asesor, como administrativo, como académico, que ahora eres en gran parte, ¿te ha sido difícil encontrar o motivar esta iniciativa en los estudiantes a tu cargo? Pues siempre he vuelto a mi propósito encontrar esta motivación y decirles que, por desgracia, igual, eso mismo que yo te dije a ti, se lo digo a ellos, que si a ellos les interesa realmente un tema en específico, quizás no lo vean tan a fondo en la carrera, pues ustedes fríganse buscando por su cuenta. Por desgracia sí sigue siendo una realidad, y creo que por la propia naturaleza de la carrera es muy difícil que se mejore. Que la misma carrera te ofrezca todo lo que necesitas. Porque sería hablar de una carrera por completo separada dentro de la carrera. Entonces, sí estaría chido, pues, idealmente que tuviera ramas que tú pudieras elegir hasta qué punto se va a diversificar y qué tanto, hasta dónde se van a estar enfocando. Entonces, como propósito mío, yo siempre les digo, ¿les interesa?
busquen por su cuenta. O sea, ya sean cursos de cualquier página que ofrece cursos, a veces súper baratísimos, no saben cómo les puede apoyar a ellos, o encontraron pasión más especializada, o temas que no saben que les interesaban. Entonces, sí tratamos de enfocarlo, al menos yo como propósito que tengo, ahora que tengo esta posición, trato de motivarlos a eso, y de que no se pierdan tanto al principio de la carrera, porque empezamos medio perdidos siempre. Tenemos este panorama tan abierto que no sabemos a qué queremos dedicarnos. Es como un mundo abierto, sí, es un mundo, propiamente. Sí. Entonces, encuentra la pasión, encuentra tu pasión. Siempre y cuando lo hagas con pasión, estoy seguro que vas a encontrar ese punto, ¿no? Y es algo muy importante ahí en la carrera, de que muchos se quedan, y me ha tocado verlo, con lo que hacen ahí en la carrera. Y eso no te va a servir de nada en el mundo laboral. O sea, por desgracia, el título en este tipo de carreras es como, pues es chido tu papelito, pero... Qué bueno que estuviste ahí. Ajá, quiero saber qué hiciste tú, ¿no? Y lo que te piden es tu portafolio. Entonces yo trato de motivar mucho a hacer trabajos por tu cuenta. Ve creando tu portafolio. Sí, y porque no vas a ir a entregarle un trabajo que hiciste de una materia en tercer semestre como portafolio a un trabajo que quieras dedicarte, ¿no? Si tú quieres hacer ilustración, haz ilustración, no te quedes con lo que uno te deja de tarea. O sea, si te gusta la ilustración, hazla tú. Crea tu propio panorama, ¿no? Abre tus propias puertas. Y un consejo también que yo les trato de dar es justamente tocar puertas. Porque, y ya tengo una pequeña experiencia, voy a tratar de resumirla. Cuando yo también estaba muy perdido, recién egresado de la carrera, platiqué con mi entonces asesor de tesis, el doctor Espino, y me dice esto: toca puertas, busca en película los créditos de alguna persona en el departamento que te gustaría estar. Y dije, oye, sí, no tiene que ser el director, ¿no? Porque Quentin Tarantino no te va a contactar para jamás. Claro. ¿No? Pero busca ahí diseñador 3D de alguna película. Y busca ahí los nombres, búscalos en Twitter, stalkealos tantito, ¿no? Justo esto que mucha gente dice, ay, no, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, pues no, eso sí, hazlo. Pero es que sí, es porque te voy a decir, así encontré, ¿qué fue? Hay un videojuego que me gustó mucho que se llama Scorn, por la dirección artística, fue como una cosa que dije, wow, es como H.R. Geiger con Cislo Beksiski, que son dos de mis tres favoritos, juntos en un videojuego con una atmósfera increíble. Y vamos a buscar quiénes son los artistas encargados. No encontré el artista conceptual tal cual del juego, pero dije, vamos a buscar el estudio, es un estudio indie. Entonces dije, ok, es un estudio chiquito, creo que eran como 20 personas. Muchos grandes juegos salen de estudios de ese tipo. Entonces dije, bueno, vamos a tocar puertas, ¿no? Busqué el contacto del estudio y entonces era el 2021. Encontré el contacto del estudio, me animé y dije, okay, vamos a tocar puertas. Y mandé mensaje preguntándoles si hay pasantías ahí en el estudio. Y dije, bueno, vamos a dejar ahí que se siembre la plantita, ¿no? Pues, ya no perdemos nada, ya tenemos el no. Sí. Y al día siguiente me llegó un correo de respuesta. Me dicen, porque todavía no ha salido juego, todavía no ha salido juego, solo había salido los trailers que me fascinaron. Y me dicen, es posible que se abran más adelante, deja que salga el juego. Y fue con esa respuesta así medio seca, porque es de un país europeo donde la cultura es más fría. Le dije, ok, voy a tomarlo como un win, de que hay posibilidad más adelante. Y sí sirve tocar puertas. Y así es como de repente buscar ahí de los contactos, de los créditos, alguna de esas personas te va a contestar. Y así me la he pasado de repente buscando y tocando puertas. Así me pasó en Twitter. Le voy a seguir diciendo Twitter. Todos le vamos a seguir diciendo Twitter, siento, no te pero preocupes. X no funciona para nada. Por cierto, ¿cómo te pueden encontrar en Twitter? Prefiero que no me busquen en Twitter. Es un poquito más personal esa cuenta. Oh, ok. Pero no tengo cuenta dedicada a nada de esto en Twitter, es más personal. Pero ahí va la cosa. También encontré una página dedicada a promover arte del horror. A Beauty of Horror, me parece. Y es una cuenta chiquita, tenía como 1000 y tantos seguidores. Bueno, chiquita relativamente, ¿no? Relativamente. Y es como una revista de promoción del arte del horror, y súper específico. Y me contacté con la página y les pregunté si era trabajo con ellos, al menos para escribir artículos. Dice que básicamente es una sola persona ahí, la que estaba trabajando ahí, que le gusta todo esto, ¿no? Y me contesta súper emocionado de que qué bueno que este proyecto tan chiquito ya está llamando la atención de gente para colaborar aquí. Por desgracia ahorita no tenemos puestos porque somos una cosa muy chiquita, pero más adelante pues nos gustaría eso. Y me dice, no me acuerdo si yo les pregunté o ellos me dijeron, pero creo que sí me contactaron ellos que si me gustaría a mí
poner trabajos míos en su página. Y justo así me pasaron su correo y los contacté y les mandé algunos de mis trabajos y ahora están en una galería digital en su página. Entonces, Okay. Esta cuenta está ajá, en Twitter. Ahorita ya no está muy activa, ¿no? pero tiene Pero su... scrolleando un poco Sí, sí, pueden sí, encontrar. ajá. Okay. Y ahí en su página oficial de Beauty of Horror, no me acuerdo si es el dominio, así tal cual como se llama, pero ahí está una galería de uno de mis artistas favoritos también digitales, J.R. Drawing creo que se llama, y ahí está mi galería junto a la de él, ¿no? Entonces es como, toca pues. Ok, grandes consejos, sobre todo que se le quedan a uno, Sí, porque sí, sí. tú viste que Es realmente efectivo. es efectivo, Ajá. que algo que, sobre todo que uno siente que desafía tu naturaleza Sí, de, sí, sí. ay, no, ¿cómo voy a hacer Ajá. eso? Sí, Eso no, fue lo que a quizá ti no tendrá te... resultados inmediatos, pero te deja abiertas, siendo una puerta, una ventana, ya, una posibilidad, ¿no? a la que puedes volver a sumarte de vez en cuando Sí, sí, y sí. en Quizá en algún algún momento momento... ya veas ahí como se abre la puerta, ¿no? Ajá. Y ahí dices, ahora sí, es mi turno. Ok, y bueno, me gustaría a mí mucho, si tú estás, a gusto con eso, que nos hablaras un poco acerca de tu proceso creativo, es decir, cómo es cuando Roy tiene que, bueno, no sé qué tan diferente es cuando tienes que comenzar un trabajo de investigación o cuando tienes que comenzar a redactar para un artículo o cuando vas a comenzar ilustración. ¿Cómo es tu proceso creativo para llegar a ese punto en el que dices, ya sé lo que voy a hacer y lo estoy haciendo? Sí, mi proceso creativo es un poquito caótico. Creo que por mi propia naturaleza, como mi persona medio inconsistente, por desgracia, yo trabajo como con bursts, como que de repente, como decía, se me quedó súper grabadísimo de Art Attack, el atacazo artístico, ¿no? Ah, claro. Y por desgracia así funciona a veces en mi cabeza. Entonces, de repente veo una película que me inspira. De repente veo un cómic nuevo. De repente veo un artista que acabo de descubrir en Twitter o en Instagram. Y digo, me llega así como si estuvieran poniendo gasolina ahí de la creatividad. O veo una película, no sé, la película Noroi, que es de mis películas de terror favoritas, la vi y fue como, ponte a hacer cosas sobre eso. Y mucho de eso es como de lo que a mí me apasiona. Primero utilizarlo como motivación. A mí me encanta comprar libros de artbooks de películas o de videojuegos porque ahí veo las obras de arte. Ahí encontré un artista que me encanta que se llama Vincent Prose, creo que se pronuncia, que es el concept artist, perdón, de It y de un montón de películas de trabajo con Guillermo del Toro. Lo encontré en el nombre en el libro de arte, lo busqué en Twitter, ahí lo tengo en Facebook, al artista, como amigo en Facebook. Entonces, ver artistas es lo primero que hago, ¿no? Que es lo que me prende la llama de la cabeza. Entonces es cuando, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces lo proceso un poquito, veo por qué me gustó, lo analizo un poquito y mucho de lo que yo hago pues es cosas de horror, ¿no? Entonces yo pienso, si a ti te da miedo, seguramente a las demás personas también les va a dar miedo. Entonces trabaja desde ahí, ¿qué te da miedo? Entonces yo intento ver qué cosas a mí me provocan el brillo. Y yo trato de decir, uy, esto es bueno. Entonces yo trabajo a partir de ahí, de mis pesadillas. Quizá alguna vez me despierto a las 3 de la mañana con pánico porque soñé feo, pero trato de recordar qué puede ser esa cosa fea, ¿no? Y eso es lo que me motiva, ¿no? De repente me gusta ver, cuando me leía muchos creepypastas, que me salió esa imagen de Jeff the Killer, esa súper famosa de cara blanca, súper editadísima, ¿no? Que es Los Media, por cierto. Claro. Y dije, ay, porque la primera vez que vi esa imagen, literalmente, estaba leyendo El suicidio de Calamardo. Otra, por cierto. Sí, entonces me salió esa imagen al final. Y cuando me salió, la apagué inmediatamente, solté un grito y la apagué. Entonces me puse a evaluar por qué me dio esa reacción tan fuerte. Primero que nada, porque era un screamer. Porque fue una reacción. Cumplió su cometido. Sí. Entonces trato de integrar eso a mi propio flujo de trabajo cuando quiero generar una reacción en la gente. Entonces, primero que nada, mis trabajos los hago para mí. Entonces, y ya en segundo viene la reacción de la gente. Porque sí, si empezamos a pensar desde la perspectiva de las personas, jamás vas a terminar con algo satisfactorio para ti. Entonces yo trato de primero indagar en mi propia persona y a partir de ahí es cómo este concepto podemos hacerlo identificable para las demás personas. Porque a veces compartimos miedos en común, ¿no? Entonces, este rol cósmico y de que la infinidad del universo y de que adentro del mar y que y crisis existenciales y miedo al futuro. Hay
pintura que yo hice que está medio, ahorita en retrospectiva, pero me gustó el concepto de esas ilustraciones que se pusieron muy de moda en Illustrator, que son las personas que no tienen facciones faciales, nada más así como el puro contorno de color, que yo detesto. Y digo, a veces dan hasta miedo, ¿no? El ser sin cara. Sí, la ambigüedad. Ajá, dibujé yo una persona dormida en su cama, bueno, intentando dormirse mientras una de esas criaturas sin rostro lo estaba observando, ¿no? Entonces, trato de integrar ese tipo de conceptos medio silly de repente. Hay un artista que me fascina, que se llama Trevor Henderson, es de mis mayores inspiraciones literalmente es el artista que vi, y dije, quiero hacer algo como lo que él hace. Y él dijo una cosa que se me quedó muy grabada: a veces el horror es ridículo, a veces conceptos silly, a veces conceptos que son ridículos, podemos torcerlos hasta llegar a una especie de amalgama terrorífica. Claro. Y lo empecé a integrar un poquito a mis cosas, como sonrisas, caras de un caníbal, y conceptos ridículos que puedes pues, desprender, torcer y distorsionar para que te cree esta sensación de... Para llegar al punto en el que dices... Sí, ¿es verdad? Entonces, eso es lo que trato de integrar poquito a poquito en mi flujo. Sí soy medio inconsistente y me cuesta, pero es porque soy mucho de frustrado, de que ya no me gusta. Y vamos a dejar que repose el dibujo recto desde nuestra perspectiva, y así he dejado un montón de trabajos y tengo un montón de cosas incompletas, y lo que subo es el 10% de lo que hago, porque eso no me gustan. Jamás voy a poner esto en exposición, porque no quiero que lo vean. Pero pues así es esto, mucho de ello es escarbarle ahí en lo que sí te gusta, y eso sí me gusta, lo voy a imprimir. Pero sí es muy, muy esporádico, es mucho de inspirarme, alimentarme de cosas que a mí me gustan. Y así es como empieza a funcionar. Ya nada más me pongo ya cuando entro en la zona, pongo mi tableta o mi iPad, porque yo estoy trabajando en Procreate, y porque me hace más cómodo estar así en la sala, que estar en la computadora, que te conectar el cable y tú ves hasta acá y estás así. Sí, demasiado ejecutivo para ti. Entonces me gusta más como la espontaneidad, ¿no? Entonces ya que estoy ahí, pongo mi musiquita, a veces me harto de la playlist y pongo un podcast o algo, siempre de terror. O evidentemente, para no romper la atmósfera. Por el mood, ¿no? Entonces eso, justamente tener sonidos así como de la atmósfera, me ayudan a alimentar esa chispita, ¿no? Entonces ahí me pongo en mi zona, me compro unas botanas, tomo un refresco o algo, y ahí estoy en la zona. Y ahí es cuando todo empieza a fluir. ¿Sí? Ok. Lo que utilizo. Hay dos comentarios que me están llamando mucho la atención porque están como muy enlazados con esto de tu proceso creativo. Una de las cosas, creo que hasta cierto punto lo hemos ido respondiendo a lo largo de toda la plática, que ¿existe algún área del medio laboral local la cual pueda integrarse el estudiante de licenciatura en artes digitales? ¿Cuál es tu opinión o tu visión al respecto? Es que creo que local sí hay que escarbarle mucho. Si estamos hablando aquí de Salamanca, quizás sí, dependiendo de la rama en la que te quieras dedicar. Pero, por ejemplo, si quieran hacer ilustración editorial o ilustrar un libro, buscar en editoriales aquí mismo, luego en Guanajuato. Sería una cuestión de crear la oportunidad. Seguro que sí hay por ahí alguna editorial chiquita que haga portada de libros, cosas así. Por desgracia yo no he encontrado, pero sé que hay, debe haber. Debe haber. Entonces sí es mucho de ir allá a los puestecitos yo haría, pues, buscar en puestecitos de libros, de esos que luego tienen las portadas medio chapillas, pero luego ves que ahí dice atrás, publicado aquí en Salamanca, ¿no? Claro. Que la leyenda es de Salamanca, y ahí es una oportunidad, ¿no? De quizá contactarte con la persona, quizá está emprendiendo apenas, o quizá ahí está oportunidad. Entonces, regresamos al tocar puertas. Sí, tocar puertas, buscar, indagar, tener el interés, y seguro que en cosa encuentra. Y también en parte depende un poco de que los mismos egresados o los mismos que están en ello, en el tocar puertas puedan crearles a las personas, se puede llegar más allá. Por esta ausencia de eso que te interesa, pues si tú tienes iniciativa, puedes formar tu propia comunidad y empezar a partir de ahí, ¿no? Es lo mismo de buscar áreas multidisciplinarias. Yo tengo este proyecto con una amiga que estudió letras españolas allá en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato también, que le encanta la parte editorial. Y yo tenía ese tiempo que querido publicar historias de terror como paranormales de la comunidad de Guanajuato e ilustrarlas, y ella me estaba ayudando, pero quedó medio muerto el proyecto porque no conté las suficientes historias.
pero es un proyecto que siempre tengo aquí como en el... Ok, entonces si tienen historias al respecto para volver a revivir este proyecto, pueden hacérselas llegar a Roy como mi para... sueño ahí chiquito de aquí de Salamanca, de Guanajuato, y contar estas historias, ilustrarlas y publicarlas en una antología, es como... Y ahí es donde se involucran diferentes oportunidades de diferentes áreas, en diferentes carreras. Correcto. Y tienes una propuesta, dice Frank también, me encantaría hacer un proyecto que relacione la ingeniería mecánica con artes digitales. ¿Qué podría ser? Pues ahí está todo esto de el área de, ¿cómo se llama? Instalaciones artísticas, donde ya hay una intención de una persona que se quiere dedicar al arte y quiere contar una historia, pero quizás no sabe, no hay una historia, un concepto, y quizá no tiene las herramientas de lograrlo, y quizá esta parte de, no sé si has visto, hay una obra de arte que, no me acuerdo cómo se llama, pero se hizo muy viral en internet hace no mucho tiempo, de un robot en entre unos vidrios, y está chorreando sangre, y está como limpiándola y empezándola a jalar para limpiarla, ¿no? Pero es un trabajo de jamás acabar, ¿no? Sí, porque se queda ahí, realmente nunca sale del lugar. Y justamente es una obra que a mí me causó mucho impacto, porque es muy simple en términos como conceptuales, no conceptuales, como operativos de alguna manera. Operativo, y en lo que respecta a cómo es que es, de manera pragmática, es sencillo, pero lo que conlleva es ver cómo empezó este robot y empezó a, primero decían que tenía como incluso sería como con actitud, ¿no? Como, pero ya lleva no sé cuántos años en funcionamiento, y las manchas ya están ahí manchadas de rojo sangre en el suelo, y ya se nota que está cada vez más lento, entonces está esta monotonía, ese rompimiento de... Y ahí es donde digo, ahí es donde se pueden empezar a juntar estas dos herramientas, ¿no? Estas dos áreas. El arte, alguien que quiere decir algo, y un ingeniero que tiene la capacidad de crear el medio, algo, en crearlo en un objeto tangible, ¿no? Y convertir este concepto mental en algo real, pues, ahí. Ok, y nos dicen un fan más de usted, Víctor Manuel García, que qué genial está que nos cuentes todo esto, un fan más de ti, de tu trabajo. Vamos a ver, que está Atenea viendo, Atenea viendo y diciendo que te quiere mucho. Y creo que por el momento, ahorita actualizo, ahorita refresco. Y bueno, entonces vamos hasta que podamos actualizar un poco los comentarios. Vamos un poquito a la recta final. Reiteramos, te gustaría que fuera principalmente el contacto contigo y con tu trabajo a través de Instagram, ¿verdad? Sí, está bien. Recordamos que es en Instagram, lo encuentran como @MrRoybot42. Ahí encuentran parte de su ilustración, aunque no es toda, dices que no es ni el 10%, pero una muestra, sobre todo lo relevante aquí es que es lo que a ti más te gusta y que te interesa mostrar. Entonces es de las cosas que tienen el mayor potencial de mostrar quién es Roy y cuál es su visión de trabajo de ilustración. Ok, les recordamos que también tenemos las redes del Hotel Hilton Garden, @Hilton Garden Inn, Salamanca, tanto en Facebook como en Instagram. El Hilton Garden es también parte de una iniciativa llamada Melate Salamanca, que pueden encontrar con ese mismo tag en Instagram y en Facebook. También sirve para revalorizar y resignificar todas las cosas que hacen de Salamanca un gran lugar, un lugar que vale la pena voltear a ver, al igual que 2 puntos y seguido. En 2 puntos y seguido estamos como @2puntosyseguido.mx, por el momento solamente en Facebook. Tenemos también el salón y jardín, el Encanto, que se encuentra en Facebook con ese mismo título. Y les recordamos que esto no sería posible, todo lo que ustedes ven por medio de lo que nos comunicamos con ustedes no sería posible si no fuera por Acuadra Casa Creativa. Los encuentran en Instagram como @acuadra.mx, y gracias a su filial que es Cherry Pie Brand Artist. Y bueno, a mí solo para integrar, somos parte de People Salamanca, @People Salamanca. Hay como varias filiales, pero la principal fuente del feed de la revista es @People Salamanca, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, a mí me encuentran como
Estefanía con dos Fs y dos Ns e Y, Estefanía del Ángel en Facebook, pero de manera más sencilla, @steph_del_ángel_p en Instagram, como @Steph del Ángel en Twitter, que ya todos lo seguimos llamando Twitter. Y bueno, entonces llegamos a este punto en el que a mí personalmente se me agotó un poco el flujo que tenía, fueron surgiendo más cosas y nos contaste todavía más cosas, entonces te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que has estado con nosotros. Agradecemos a las personas que estuvieron con nosotros, que estuvieron dándole like a la transmisión, que la han compartido y que siguen compartiendo semana con semana los anuncios de los invitados tan grandes que vamos a tener, que hemos estado teniendo. Y bueno, llegamos a esta parte en la que te quiero entregar un reconocimiento por haber formado parte del programa. Está aquí de esta manera. Entonces, 2 puntos y seguido, yo personalmente y People Salamanca te otorgamos este reconocimiento por formar parte de las historias de Salamanca que valen la pena ser contadas para contar los latidos del corazón verdadero de nuestra ciudad. Nuestro programa número 3, 2 puntos y seguido con Steph del Ángel, parte de People Salamanca. Y muchísimas gracias, es el reconocimiento, es un recuerdo de tu cartel, del flyer con el que estuvimos toda la semana con mucha emoción anunciando tu participación aquí, que estoy segura y estamos viendo que muchísima gente se siente muy afortunada de que así haya sido. Yo me siento muy afortunada de que hayas estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues nada, un gustísimo tenerte aquí con nosotros. No sé si tengan más comentarios, más preguntas para Roy. Nos dice Eria Cisneros, dice, eres lo máximo, Roy. Las nuevas generaciones de estudiantes de DICIM están en buenas manos, por supuesto, porque lo que se necesita en los espacios educativos es gente con pasión y gente con interés de que se siga alimentando los mismos programas que la integran. Déjame ver qué más tenemos por aquí. Muchas de estas cosas afortunadamente ya las hemos ido respondiendo y nos dice, bueno, reiteramos lo que nos dice la persona sin la cual Roy no estaría con nosotros aquí. Eres el creador de tu propia realidad y me da mucho gusto todo lo que has avanzado. Nos dice Susan. Gracias a todos. Gracias a todos y muchas gracias por haber estado aquí, por seguirnos. Entonces, nos despedimos por esta vez. Los esperamos la siguiente semana. Muchísimas gracias.